¿Cómo están chicos? Muy buenas noches. Yo creo que ahora sí ya podríamos empezar. Ya tenemos, no todo el grupo, pero parte del grupo se han debido quedar lamentándose por el desempeño de la selección boliviana. Eh, bueno, vamos a continuar. Lo que tendríamos que ver ahora es viendo la parte de lo último que habíamos visto, ¿no? Que correspondía a la TPM, tomando en cuenta uno de los pilares, ¿no? Que es las 5 S, que es una herramienta dentro de la filosofía japonesa que se aplica bastante bien en distintos tipos de áreas, ¿no? Dentro del área de seguridad industrial, dentro del área incluso de administración de oficinas y también de alguna manera dentro del área de mantenimiento, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Acá está. Entonces, lo que estamos viendo ahora corresponde a las 5 S japonesas, ¿ya? Entonces, de esta manera, bueno, cada una de las S japonesas corresponde bueno, una palabra que está en japonés, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, Shitsuke. Y bueno, de ahí que viene el nombre, ¿no? De 5 S japonesas. Entonces, de esta manera, cada uno de estos elementos, cada una de estas S contribuye a alguna tarea, a algún elemento, alguna incluso condición que nosotros debemos cumplir al momento de realizar trabajos de mantenimiento o trabajos en cualquier taller de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, la primera S que vamos a ver es la S que corresponde a Seiri, que nos habla del tema de separar. Se la conoce también como clasificación y descarte, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos en esta etapa de separación, no? Lo que nosotros hacemos es prácticamente clasificar o como acá nos indica diferenciar por un lado lo que nos sirve y por el otro lado lo que no nos sirve, ¿ya? Generalmente dentro de los talleres de mantenimiento estamos sujetos al cambio de piezas, ¿no? Sacamos alguna pieza y la sustituimos por otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas piezas que nosotros estamos sacando? Generalmente, y las estamos sacando por algún motivo, ya no tienen ningún tipo de objetivo de reutilización, o no debería ser objetivo de reutilización. ¿Por qué? Porque si la pieza está mal, al momento de volverle a incorporar dentro de la máquina, podría acarrear algún tipo de desperfecto mayor, ¿ya? Entonces, de esta manera, la primera S y las S están ordenadas por si acaso. O sea, yo les estoy planteando ahorita cada una de las S en orden, porque en ese orden se tienen que realizar. Entonces, cuando hablamos de separación, clasificación y descarte, nos referimos a diferenciar por un lado los materiales que sirven y por otro lado los materiales que no nos sirven, ¿ya? Entonces, el objetivo era el que les decía, ¿no? Generalmente cuando sacamos estas piezas que no sirven, no se las debería reutilizar, ¿ya? De esta manera, estamos viendo acá, creo que ahora sí ya nadie más va a ingresar. Estamos viendo distintos tipos de ejemplos, ¿no? De casos en los cuales todavía no se ha aplicado la clasificación y descarte, no se ha clasificado no se ha trabajado la separación, ¿no? Estamos viendo desde pequeños armarios donde nosotros tenemos entre herramientas, si se alcanza a ver un poco, tenemos desde herramientas, incluso tijeras, hay cables, hay amoladoras, hay distintos tipos de materiales mezclados los unos con los otros. Y tenemos estas cajitas de acá, ¿no? Estas cajitas de acá que generalmente contienen entre elementos de fijación o algunas piezas, partes pequeñas que hayamos podido rescatar, ¿ya? Nuevamente, por ejemplo, si nosotros sacamos una pieza, un elemento de fijación, no es conveniente reincorporarlo dentro de la máquina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los elementos de fijación? A ver, vamos a
Vamos a ver el tema de participación. Ya les he dicho, tienen que participar, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que no es bueno incorporar elementos de fijación que ya estén utilizados? Ya ha cumplido su fecha de vida o su propuesto eje. ¿Pero por qué? Cada pieza tiene también un fin, digamos. O sea, tiene un propuesto y hasta tal tiempo tiene su duración. Por eso hace el mantenimiento de cada pieza, se podría decir. ¿Ya? Nuevamente, en el caso de los elementos de fijación, lo que dices está bien, tiene un ciclo de vida, pero ¿cómo yo mido el ciclo de vida de un elemento de fijación? O sea, ¿por qué yo no debo volver a incorporar estos elementos de fijación a una máquina una vez que los he retirado? Viendo su estado y sus características que tiene la pieza, si tiene desgaste o si tiene mucha. ¿Ya? Edgar, ¿quieres decir algo? Ya. Lo que dices está bien, o sea, sufren algún tipo de desgaste, pero, o sea, tú me dices desgaste, desgaste suena muy global. De forma bien específica, ¿qué creen que sucede con los elementos de fijación? Porque no cumple la tarea de manera óptima. Pero ¿de qué tarea estamos hablando? No está mal lo que están diciendo, pero es muy general. O sea, algo le está pasando al elemento de fijación de forma bien específica. Lo que sucede generalmente, por ejemplo, con los elementos de fijación, es que tanto al momento de desenroscar, volver a roscar, desenroscar, volver a roscar, buenas tardes, Juan. Lo que sucede es que estos elementos se desgastan. Puede sufrir algún tipo de desgaste en la rosca, ¿no? ¿Y qué problemas a mí me trae dentro del mantenimiento que tenga desgastes en la rosca? Que al momento de querer sacar ya sea la tuerca que está ayudando a sujetar, por ejemplo, un perno, que se me dificulte mucho al momento de extraerlo, ¿no? Por otra parte, los pernos están más que todo la cabeza, ¿no? Que es donde nosotros ejercemos más fuerza, ¿no? La cabeza del perno, que es desde donde nosotros enroscamos y desenroscamos, sufre mucha fatiga, ¿no? Es un lugar, es un punto bastante crítico desde el cual nosotros ejercemos bastante carga. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que desarmando alguna máquina, al momento de ya sea querer desenroscar, han hecho volar la cabeza, han hecho volar la cabeza de lo que vendría a ser el perno, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Implica de que, bueno, lamentablemente no es que no se puede sacar, en algún momento lo vamos a poder sacar, pero nos va a demandar más tiempo, ¿no? Ahí podríamos aplicar algún método a través de soldadura, dependiendo de dónde se ha quedado, ¿no? Podemos añadir alguna pieza más que nos permita hacer rotar el perno y terminar de sacar el resto de la rosca que se ha quedado al interior, ¿no? Puede ser que esté oxidado, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de razones por las cuales los elementos de fijación, una vez que los hemos extraído, ya no es bueno volverlos a poner. Así como ustedes indicaban, tiene un ciclo de vida, ¿ya? Por otra parte, hay casos especiales, ¿no? Entonces, por aquí alguno de los compañeros decía, hablaba de las tareas, ¿no? Acá decía, por ejemplo, ¿por qué no? Porque no cumple ya su tarea de manera óptima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que al momento, al momento de que, bueno, yo vea de dónde estoy sacando este perno, hay pernos que son especiales, ¿no? Hay unos pernos que vienen con tuercas especiales, hay unas tuercas que vienen con aros de silicona que sirven para sellar, que más que todo se utilizan para máquinas que están sujetas a mucha vibración. ¿Por qué? Porque la vibración puede provocar de que el perno con la tuerca se vayan desajustando, ¿sí? Entonces, de esta manera, si nosotros sacamos, ¿no? Esta tuerca del perno,
esta tuerca en realidad, una vez que yo la quiera volver a poner, ya no va a cumplir la función antivibración, ¿no? ¿Por qué? Porque el sello que tiene al momento de roscar por primera vez, eh, está perdiendo ya. O sea, yo lo voy a enroscar y eso tiene que quedarse ahí. Yo lo voy a sacar y ese sello ya va a tener incluso el filo de la rosca marcado. Entonces ya no cumple su función, ¿no? Entonces, por eso les decía, o sea, en algunos casos, o sea, hay piezas, hay elementos que ya no nos sirven, entonces no tenemos por qué guardarlos, ¿no? Algo bastante parecido sucede, por ejemplo, con los rodamientos, ¿no? Un rodamiento que ya está en mal estado, no lo puedo guardar y generalmente lo que alguna vez he visto que muestran en los talleres es que tienen rodamientos por aquí y por allá que han extraído, han sacado y que al final, bueno, ya no se pueden volver a poner, ¿no? Porque el rodamiento, una vez que se saca, se está sacando, ¿por qué? Porque ya se ha detectado alguna falla en el rodamiento, ¿no? Se detecta ya sea desde el sonido o desde el mismo juego que hay entre el aro interno y el aro externo. El colocar un rodamiento en mal estado, que tiene ya los elementos rodantes picados, ya los tiene lastimados, así como les comentaba, provoca un juego, una holgura un poco mayor a la que tenía al inicio, cuando estaba nueva. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Esto provoca que el eje trabaje de forma desalineada. Entonces, estamos le estamos añadiendo cargas extra al eje, por lo tanto le estamos recortando el tiempo de vida, ¿no? Entonces, hay esos y muchos otros motivos más por los cuales nosotros no podemos manejar, digamos, estos, estos elementos que ya están desgastados, en realidad prácticamente se los está sacando como desecho, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, lo que estamos viendo acá es solamente un ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos en los cuales no se está aplicando lo que es clasificación y descarte, desde lo que son talleres, ¿no? Estos son entre herramientas y algunos elementos que se han sacado. Por otra parte, les decía, esto también se aplica dentro de las oficinas. Entonces, lo que estamos viendo acá, bueno, es un escritorio de alguna oficina administrativa donde tiene un montón de papeles, de los cuales no sabemos si todos sirven, ¿no? O siquiera si están mezclados. Puede haber documentos de algunos temas y de otros temas y así sucesivamente, ¿no? Por otra parte, les comentaba también que esto de la clasificación y descarte se utiliza también como seguridad industrial. Lo que estamos viendo acá son espacios de trabajo, incluso espacios donde tenemos franjas de advertencia, ¿no? Aquí tenemos las franjas amarillas y negras a 45 grados que denotan algún tipo de advertencia. Sin embargo, estamos viendo acá un montón de madera. Esta madera está expuesta, seguramente le llega la lluvia, están ya humedecidas, le ha dado el sol, están secas, entonces prácticamente esta madera ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, esto afecta también a los espacios de trabajo. Un problema bastante grande dentro de los talleres de mantenimiento, aquí les estoy hablando de espacios de trabajo. En los talleres de mantenimiento también tenemos espacios de trabajo. Entonces, generalmente en los talleres de mantenimiento siempre piden más espacio, nunca tienen espacio. Sin embargo, si uno hace la clasificación y descarte, podría en algunos casos llegar a desecharse hasta un 50% de las cosas que tienen almacenadas, ¿no? Entonces, eso genera espacio que no está siendo bien utilizado, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplos de clasificación y descarte, ¿no? Dentro de lo que les había dicho, ¿no? Aplicaciones dentro del área de mantenimiento, oficinas administrativas e incluso dentro de lo que es seguridad industrial, ¿no? Entonces, acá igual estamos viendo otros ejemplitos, ¿no? Tenemos un espacio, esto de acá podría ser bien un galpón para almacenar objetos, pero miren, todo el espacio que está mal utilizado. Tenemos entre llantas, miren el extintor que tenemos acá, que debería ser de fácil acceso, gracias a que esto se ha vuelto un depósito de desechos, ya no es tanto de fácil acceso, ¿no? Es bastante difícil acceder a este extintor. De la misma manera, algo está pasando acá, ¿no? Tenemos entre botes de aceite, estos son turriles de lubricantes, tenemos llantas, tenemos un depósito acá, un tanque,
Y toda esta área de acá que están viendo, que igual está señalizada con franjas de advertencia, tiene todos estos elementos de por medio, ¿no? De la misma manera estamos viendo acá, ¿no? Estos de acá que son armarios donde nosotros deberíamos contener de forma ordenada, ya sea herramientas o insumos, está todo completamente desordenado y en algunos casos incluso ubican hasta máquinas. Aquí no se llega a ver por completo la imagen, pero aquí tenemos también una máquina, ¿sí? A ver un segundito. En muchos talleres se desaprovecha espacios que podrían ser, claro, que podrían estar produciendo dinero porque los tienen en desorden. Sí, lo que mencionas es bastante correcto, ¿no? No se olviden, cualquier taller, si es más, ustedes arman en algún momento su taller, que aprovechen bien el espacio que tienen, podría darles la opción de que generen otro tipo de actividades. Me refiero a que, si bien tenían un espacio destinado para soldadura, y el resto está como depósito y están guardando cualquier cosa, el otro espacio en algún momento podría dedicarse para hacer mecánica de banco o para incorporar otro tipo de maquinarias sin necesidad de que estén recurriendo a ampliaciones que les puede costar incluso dinero, ¿sí? Entonces lo que dice acá es bastante importante, ¿no? El aprovechamiento del espacio, que generalmente cuando uno no aplica esta S japonesa, no tiene, ¿no? Generalmente se desaprovecha el espacio, ¿sí? Entonces, esa es la primera S, ¿no? Después tenemos una segunda S que nos habla de la parte de orden, ¿no? Aquí hemos hecho ya una clasificación. Entonces, en la clasificación lo que hacemos es solamente separar lo que sirve de lo que no sirve. Y el siguiente paso es, una vez que ahora tenemos en el taller solamente los elementos que sí nos sirven, hay que contar con lo que es, la parte de el orden, o sea, ubicar un objeto en algún lugar específico, ¿no? Entonces, el siguiente paso es aplicar la segunda S, lo que vendría a ser seitón, que quiere decir ordenar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conseguimos con el ordenar? Dice, con una correcta ubicación se consigue un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto de acá es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando, bueno, hace un momento con el tema de clasificación y descarte, hablábamos de espacios mal aprovechados, ¿no es cierto? Y ahora estamos hablando con el orden con lo que respecta al tiempo, ¿ya? Si ustedes no saben dónde tienen una herramienta, pierden bastante tiempo tratando de ubicarla, ¿no? A eso se refiere el orden. Si yo sé dónde están mis herramientas, tienen un lugar específico, entonces para mí es mucho más fácil ubicarla y utilizarla, ¿ya? Después, bueno, ¿quién nos está hablando, no? De la ubicación de los objetos, que de alguna manera tiene que ver con el tiempo que nosotros invertimos. Si yo tengo mucho trabajo, el tiempo que yo estoy perdiendo buscando mis herramientas, podría utilizarlo haciendo otro tipo de trabajos, ¿no? O agarrando más trabajos en mi taller, por así decirlo. Entonces, la idea es tener cada objeto en algún lugar específico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un espacio, tenemos un tablero donde tenemos distintos tipos de herramientas, que es más, están ordenadas hasta por tamaño, ¿no? ¿No? Tengo acá las llaves Allen, tengo mis llaves combinadas y cada una está ordenada correctamente, ¿no? Lo mismo acá, estamos hablando aquí de herramientas y aquí estamos hablando de espacios de trabajo, ¿no? Acá estamos hablando de espacios de trabajo. Entonces, cada espacio está delimitado, está bastante ordenado y yo sé dónde encontrar cada cosa. Por ejemplo, esta planta de acá tiene desde un sector que incluso está delimitado con líneas, donde disponemos de materia prima, tenemos otros sectores donde están las máquinas, ¿sí? Entonces, cada objeto acá tiene una localización específica y no está todo mezclado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede generalmente? Es esto, ¿no? Entonces, incluso en algunos casos, cuando uno no aplica esta S, incurrimos en errores de dejar la herramienta en donde hemos trabajado, que bueno, no es por hablar mal de ningún área de trabajo, pero es algo que frecuentemente sucede, por ejemplo, dentro del mantenimiento automotriz. Entonces las herramientas las dejan por aquí, por allá, incluso las podrían dejar
en el mismo vehículo donde han realizado el trabajo de mantenimiento. Entonces, incurrimos no solamente en perder el tiempo tratando de encontrar las herramientas, sino también en perder nuestras herramientas, ¿no? Perder nuestras herramientas implica gasto de dinero, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace en los talleres o lo que se debería hacer es, como hemos visto hace un momento en una escala más pequeña, aquí lo estamos viendo mucho más organizado, es contar con un tablero en donde nosotros tengamos todas las herramientas correctamente ordenadas. Pero no solamente eso, sino también tienen etiquetas. Claro que estas etiquetas ahorita no corresponden a esta S japonesa. En la S japonesa que estamos hablando del orden, así como su nombre indica, es solamente ponerle una ubicación a cada herramienta, a cada elemento, ¿no? Solamente referente a eso. Pero aprovechando la imagen, si nosotros vemos acá, estos también tienen etiquetas. Entonces yo tengo desde el nombre y la característica de la herramienta, ¿no? Tengo acá el nombre de llave combinada y me está indicando qué número de llave es. La que generalmente se pierde es la número 10, la número 12, ¿no? Que tienen casi un uso general, son las más fáciles de perder. Entonces, el trabajar de esta manera nos ayuda bastante a economizar el tiempo que estamos empleando para realizar las tareas en no perderlas solamente tratando de ubicar una herramienta o finalmente perder nuestras herramientas, ¿no? Así como les decía, esto de acá se aplica también dentro de las oficinas, ¿no? En las oficinas podríamos haber ya clasificado, hemos desechado lo que nos sirve. El siguiente paso es darle un orden, ¿no? Y nuevamente acá estamos viendo algo bastante parecido a lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Tenemos cada instrumento, cada herramienta de escritorio acá en un respectivo lugar, pero aparte de eso tiene una etiqueta, ¿no? Tiene una etiqueta. Entonces, por otra parte, tenemos la otra S japonesa que corresponde a la parte de limpieza, ¿no? Los japoneses son tienen una filosofía bastante interesante, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos de limpieza, hablamos de realizar algún aseo, agarrar una escoba, agarrar un trapo y finalmente realizar el proceso o el procedimiento de limpieza, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se pierden las herramientas, ¿no? El trabajo en equipo también es muy importante. Descuento, el descuento es porque has hecho perder herramientas, ¿no? Entonces, bueno, después de eso hablando del tema de limpieza, acá los japoneses plantean igual algo muy interesante, ¿no? Que indica de que no se trata de limpiar, sino se trata de evitar que se ensucie, ¿no? Es interesante cómo se maneja esto porque nosotros al momento de haber clasificado estamos desechando objetos que nos sirven, que pueden considerarse como basura. Al momento de poner orden, ¿no? También le estamos dando una ubicación y el siguiente paso es la limpieza. La limpieza, así como les decía, no se trata solamente de limpiar, sino también de evitar que se ensucie. Aunque en algunos casos, miren, es inevitable, ¿no? Es inevitable que nosotros ensuciemos el área de trabajo. Pero aún así, nosotros siempre debemos dejar limpio y no dejar para el día siguiente el trabajo que tenemos pendiente el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy hemos generado suciedad, el día de mañana se va a añadir esa suciedad a la suciedad del día anterior, ¿no? Entonces, la limpieza, y es por eso que también a ustedes se les exige, ¿no? Cada que realicen algún trabajo en taller, que dejen todo completamente limpio, ¿no? Limpio, en buen estado y ordenado, ¿sí? La limpieza es una de las tareas más importantes que nosotros tenemos de mantenimiento. Y esto se debe a que, bueno, la limpieza eh, genera en algunos casos material que puede ser dañino para la máquina, ¿no? Miren, como mantenimiento, sin ir muy lejos, en lo que son las máquinas herramientas, por ejemplo, lo que es el taladro, lo que es una máquina de torno, una fresa, no debe contener la viruta que se ha generado al momento de mecanizar las piezas. Y eso se debe a ver, ¿a qué se debe? En Bolivia somos cachivacheros, sí, somos cachivacheros. Desde las casas aprendemos eso.
puede llegar a producir pérdida en horas de producción, correcto, ¿no? Por minutos de limpieza. A ver, yendo a un caso puntual, así como les estaba comentando, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la bancada, en la mesa de trabajo que tenemos del torno, que es donde generalmente se deposita toda la viruta, ¿no? Debido al desbaste que hemos hecho de las piezas? ¿Por qué es importante la limpieza en estas máquinas? Se desgasta la bancada y pierde precisión, correcto. Esa es la consecuencia. Pero ¿qué es lo que sucede por no limpiar? Estamos hablando del hecho. ¿Qué es lo que sucedería? Podríamos accidentarnos, Inge. Se podría accidentar, ya también el exceso de material podría hacer que en algún momento, por la velocidad de trabajo que tiene la máquina, les bote el mismo material, ¿no? Al rostro. Eso influye en el tema de, está bien, accidentes, influye también en el tema de seguridad industrial. La limpieza influye en el tema de alargar la vida de la máquina, accidentes, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la máquina tenemos piezas móviles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si la viruta entra entre estas piezas móviles? ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a comenzar a desgastar la máquina, ¿no? Y ahí es donde entra lo que decía uno de sus compañeros, ¿no? Va a ocurrir algún tipo de desgaste en la bancada, entonces desde ya la máquina va a perder precisión, ¿no? Se van a dar fallas, se dan muchos tipos de problemas. Y miren, solamente estamos hablando de una tarea de mantenimiento que es la limpieza, ¿no? Para que vean cómo influye. Es una de las tareas más básicas, pero que de alguna manera es de suma importancia, ¿no? Miren, dentro de los cronogramas de mantenimiento, aunque no lo crean, entra lo que es como tarea de mantenimiento la limpieza, ¿no? La limpieza es bastante importante, ¿no? Para preservar la máquina. Entonces, sí está muy bien lo que están en la pieza realizada. Sale mal, eso es una consecuencia también, está muy bien. Qué bueno, están participando todos. Qué bueno, me alegra. Entonces, la limpieza es una tarea muy importante, ¿no? Aquí estamos viendo algunos claros ejemplos de falta de limpieza, ¿no? Tenemos acá una llave de paso, se la conoce, también recibe el nombre de órgano de corte, ¿no? Que en este momento está completamente sucia, ¿no? Esto nos da dos tipos de indicadores, ¿no? Que en este momento la polvareda se haya adherido a la pieza, quiere decir que esto tiene algún tipo de fuga. Entonces tenemos que limpiar y hacer una revisión, ¿no? Hablábamos también de seguridad industrial, entonces aquí hay un derrame de aceite, ¿no? El derrame de aceite puede nuevamente provocar distintos tipos de accidentes laborales, ¿no? Entonces la limpieza es bastante importante, ¿ya? Hasta acá estamos en la cuarta S japonesa. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. La consecuencia es que la máquina ya no es precisa. Muy bien. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, algo que no se haya entendido, que quisieran que les repita. ¿Ya? No hay consultas. Perfecto. La otra S es la cuarta S japonesa. Corresponde se la conoce como higiene y visualización, se la conoce como estandarización, se la conoce también como control visual, ¿ya? Prácticamente esta S va después de todo lo que hemos elaborado. Les había dicho que las S vienen en un orden, ¿cierto? Entonces hemos aplicado la primera S, la segunda S, la tercera y ahora estamos viendo de aplicar la cuarta S, lo que vendría a ser el control visual, estandarización, higiene y visualización también se le dice, que corresponde a la parte de señalización, la parte de la utilización de colores, la parte de, así como estábamos viendo en las herramientas se las ha puesto en orden y después de eso se ha estandarizado, se le ha puesto etiquetas a cada herramienta para que sea visualmente más fácil identificar, ¿no?
Ese es un pequeño ejemplo. En realidad, para la parte de estandarización a nivel industrial hay ejemplos mucho más aplicables, ¿no? Dentro de las mismas herramientas que nosotros manejamos, ¿no? Podemos tener manómetros, amperímetros, voltímetros, cualquier tipo de herramienta como indicador de algún tipo de variable, ya sea corriente, voltaje, ya sea presión, temperatura. Dentro de estos elementos generalmente existe lo que estamos viendo acá, ¿no? Existe una parte blanca y una parte roja, ¿no? ¿Qué querrá decir la parte blanca y qué querrá decir la parte roja? ¿Qué opinan? La señalética de las Las, máquinas. ¿Qué opinan? A ver. las presiones que tiene hoy logra alcanzar. Hablamos de rangos de trabajo, muy bien, pero el tema de colores, ¿qué les indica a ustedes? El blanco generalmente, la interpretación de temperatura que no se debe sobrepasar. El rojo generalmente quiere decir sobre rango, sobrecarga, peligro, ¿no? Cuando uno selecciona este tipo de equipos, nosotros tomamos en cuenta rangos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el equipo tiene las características de acuerdo al rango con el que nosotros hemos elegido. Entonces, lo que indican es correcto, ¿no? Generalmente el blanco es el rango nominal de trabajo, por así decirlo, y el rojo vendría a ser un rango de sobrecarga. Estamos fuera del rango nominal de trabajo, entonces indica una sobrecarga, ¿no? Entonces, miren, incluso en las herramientas, nosotros tenemos la parte de señalización, ¿no es cierto? Nos indican estados. La señalización en este caso nos indica estados. Estamos viendo algo bastante parecido acá con el amperímetro, ¿no? Vemos un rango nominal de trabajo y un rango de sobrecarga. Tenemos aquí un indicador de corriente y acá tenemos un indicador de tiempo de funcionamiento de la máquina, ¿no? La máquina en este caso nos está mostrando cuántas horas ya ha trabajado. Y aparte de eso, esto tiene etiquetas. Estas etiquetas también forman parte de la higiene, visualización, estandarización, control visual. Claro, si yo me acerco acá a este indicador, es más fácil para mí identificar qué tipo de indicador es, si es de presión, si es de corriente. Si yo tengo alguna etiqueta acá arriba, ¿no? Aquí me dice amperios. Muy bien, entonces esto me está midiendo en amperios, es un indicador de corriente. Acá tenemos horas, entonces esto es un contador y me está mostrando las horas de funcionamiento de la máquina. Al margen de eso, generalmente los amperímetros, contadores, cuando vemos en los tableros generales, no, no los podríamos ubicar de forma adecuada si no tuviesen alguna numeración, porque miren, en los tableros puede haber varios amperímetros, podría haber varios contadores de horas. Entonces yo no sabría de qué máquina es ese contador o de qué máquina es ese amperímetro o qué parte de la máquina está midiendo. Entonces es por eso también que es importante etiquetarlos, ¿no? Tenemos acá otros ejemplos. Esto de acá tiene que ver más con delimitación de áreas de trabajo, ¿no? Estamos viendo franjas amarillas, ¿no? Aquí estamos igual delimitando, ¿sí? Estamos delimitando áreas de trabajo. El mismo hecho de que las máquinas, aquí estamos en un sector de máquinas herramientas, de que estos tornos tengan un color verde, eso es igual normalizado. El color verde se lo conoce como verde pálido, responde a una norma de seguridad y es una forma de reconocer la máquina. De la misma manera que, por ejemplo, los motores generalmente vienen pintados de color azul. Cuando ustedes compran un motor, viene pintado de color azul. Cuando hablamos de tableros eléctricos dentro de las industrias, si la industria está estandarizada, generalmente el tablero igual, si es un tablero eléctrico, debería venir de color azul, dependiendo qué norma están aplicando, ¿no? Entonces tenemos acá varios ejemplos de higiene y visualización, ¿no? El tema de separar las áreas, esta es la área de sección y corte de materiales, ¿no? Igual acá tenemos las herramientas correctamente ordenadas, ¿no? Miren, cada cosa en su lugar. Tenemos, esto ya de acá, miren, son indicaciones más para el operario, ¿no? Tenemos dos manómetros y tenemos acá una llave que indica el sentido de apertura y cierre, ¿no? En este sentido abres y en este sentido de acá cierras, ¿sí? Entonces de esa manera también reconocemos acá los equipos y cómo están funcionando.
Dentro de mantenimiento es también importante pintar los elementos de fijación, ¿ya? Los elementos que no tienen ningún tipo de pintura, que están viendo así, que vienen con la cabeza del perno así, tal cual estamos viendo acá, generalmente no tienen ninguna aplicación especial, ¿ya? Estos que estamos viendo acá, que son generalmente pintados de amarillo, es porque nos están indicando de que la rosca está yendo de mano izquierda, ¿ya? Estos que estamos viendo acá de color rojo se los conoce como tornillos de centerline, ¿no? Son elementos de fijación que se utiliza para alineado. Tenemos también los azules, estos que vienen con cabecita azul, que generalmente son utilizados para máquinas que están sujetas a excesivas vibraciones, ¿ya? Entonces, los colores igual nos ayudan a identificar aplicaciones de los elementos, ¿no? Como estamos viendo acá. Por otra parte, yo puedo señalizar también como elementos de desmontaje y de montaje. ¿Qué quiero decir? En algunos casos, miren, el ajuste es bien importante. Es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Generalmente cuando yo debo desmontar alguna máquina, esa máquina yo tengo que considerar, si es la primera vez que la estoy desmontando, que cada pieza tiene una ubicación específica por alguna razón, ¿no? Y es lo que pasa con los elementos de fijación. Yo puedo agarrar y, por ejemplo, en este caso, hacer un conteo de hilos por una parte, ¿no? Para saber hasta qué punto está llegando esta tuerca, ¿no? De esa manera yo puedo controlar el ajuste que yo voy a tener al momento de volver a montar esto. Por otra parte, esta línea que están viendo acá también es importante, ¿sí? Y esto se debe a que al momento de hacer girar podría ser que esto quede desfasado. Esto quede desfasado, ¿no? Esto podría quedar desfasado, o sea, la tuerca podría venir un poco más hacia este lado, quiere decir que tal vez me he pasado un poco con el ajuste o tal vez está antes de llegar a la línea, entonces debo llegar hasta la línea, ¿no? Cosa de que deje en el mismo estado que he desmontado. Esto se aplica, miren, tanto para la tuerca como para el tornillo, los hilos del tornillo, así como también para la cabeza, ¿no? Si es que tiene un arandel o si es un perno con brida, ¿no? Dependiendo mucho eso. Igual la línea se traza y al momento de montar esto debe quedar en la misma posición, así como estamos viendo acá, ¿no? Estamos referenciando el perno, la arandela y la pieza donde está montada, ¿no? Entonces, en este caso, y esto es importante porque aquí tenemos ojos chinos, ¿no? Yo tranquilamente al momento de montar esto, podría poner esto un poco más abajo, un poco más arriba, en cualquier otra ubicación. Daniel Mamani, has llegado para la mitad de la clase. Entonces, esto de acá es bastante importante, ¿no? Nos da la referencia de la ubicación y al momento de volver a montar esto, cómo tendría que volver a quedar nuestro elemento de fijación, ¿sí? Entonces tenemos la forma correcta, la forma incorrecta, miren, ninguna línea alineada, eso para la parte de la tuerca y la rosca, y la forma correcta y la forma incorrecta para la cabeza del perno y la pieza que estamos fijando, ¿sí? Entonces, el consejo es el siguiente, ¿no? Cada que ustedes desarmen por primera vez alguna máquina, deberían marcarse, ¿no? Para que al momento de volver a montar, termine en la misma posición y en este caso incluso con el mismo ajuste, ¿sí? Muy bien. Esto otro que estamos viendo también corresponde a la parte de estandarización. En esta parte de acá, miren, estamos viendo lo que se conoce como el tag, ¿no? Miren, generalmente en las empresas, en las industrias, podemos tener distintos tipos de máquinas que cumplan la misma función. Entonces, en las industrias que manejan la parte normativa, aplican lo que se conoce como el tag. El tag es el nombre de la máquina, pero elaborado en base a un código, ¿ya? El código contiene distintos tipos de elementos, ¿no? Desde el tipo de máquina que es, para eso hay códigos especiales, el número, en qué área se encuentra, ¿no?
el tag nos tiene que dar la información desde la ubicación en donde se encuentra la máquina hasta el número de máquina y tipo de máquina que es, ¿sí? Esto generalmente lo hacen en las empresas grandes y aplican una norma que se llama ISA. La norma ISA tiene lo que les decía, ¿no? Para distintos tipos de máquinas, qué código se debería utilizar, ¿no? Y cómo se arma también el código, ¿ya? Esto del tag viene tanto para las máquinas, así de forma general, así como también para las piezas internas de la máquina, ¿ya? Es importante que tengan un tag porque no solamente es para saber la ubicación, dónde se encuentra o al final a qué máquina, por ejemplo, yo tengo que hacer el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo tener 2 o 3 tipos de máquinas de este tipo y al momento de hacer el mantenimiento, cuando me digan anda a hacer el mantenimiento de tal máquina, no voy a saber a cuál de las tantas que hay hacer, ¿ya? Entonces es importante que tengan un nombre. Y aparte de eso, para el manejo de inventariado, es también importante que las piezas internas que tienen estos elementos tengan también su tag, ¿ya? Generalmente no entra lo que es fungible, lo que se puede consumir me refiero, sino entra lo que no es fungible. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos un motor, podríamos tener acá una bomba y acá podríamos tener un acople, ¿no? Entonces, hay herramientas así o piezas como el acople que no son consumibles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del motor, el motor puede tener, elementos que sean consumibles, que se consideren como fungibles. Podría ser el tema del bobinado, el devanado. Ese, por ejemplo, no tendría que llevar un tag, aunque sí está sujeto a mantenimiento, pero es algo que una vez que se saca se desecha y bueno, ¿no? No requiere un tag de forma particular, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos de esta manera que no requieren, pero una mayoría sí. ¿Ya? Y esto de acá es, así como les decía, es como el nombre. Después de eso, acá por ejemplo estamos viendo flechas. Las flechas nos indican la direccional del sentido de giro. No es el único lugar donde podemos poner direccionales. Estas también son direccionales. Estas de acá ya son tuberías, ¿no? Entonces me está mostrando el sentido en el cual el fluido que tiene la tubería está circulando. Está yendo en este sentido, está yendo en este sentido de acá, en este otro sentido, ¿no? Algunas piezas están pintadas con amarillo, ¿no? Eso también está normalizado, ¿sí? Entonces, de esta manera es que el tema de higiene y visualización es muy importante, ¿ya? Acá tenemos otros ejemplos, entonces, por ejemplo, acá tenemos una unidad de mantenimiento, ¿no? Esto es un filtro, bueno, tenemos los tres, creo que es un regulador de presión, es un filtro y tenemos también por otra parte el lubricador, debe estar por acá. No, creo que este es un filtro y este es un regulador nomás, no tiene lubricador. Entonces, acá, bueno, no se llega a ver bien, pero en realidad en esta parte indica máximo 4 bares. ¿Qué quiere decir? Que al momento de revisar el manómetro del regulador de la unidad de mantenimiento, yo debo revisar de que esto tenga un valor de 4 bares de trabajo. Esto también es una indicación más que todo para el operario, ¿no? Para que al momento de hacer la revisión verifique si está trabajando en la presión que debería trabajar. Una baja presión podría ocasionar de que algunas piezas que están siendo alimentadas por la unidad de mantenimiento, están siendo alimentadas por el aire comprimido, no funcionen adecuadamente porque requieren por lo menos 4 bares, ¿no? O si hay alguna sobrepresión, podríamos llegar a lastimar algunos equipos, porque los equipos neumáticos tienen igual rangos de trabajo, ¿no? Tenemos acá la parte de señalización para el cableado. Esto de acá se utiliza también para el armado de tableros. Obviamente que no utilizan este tipo de etiquetas, utilizan las de goma que vienen numeradas y por colores, que es importante. ¿Por qué? Porque al momento de, si yo quiero hacer mantenimiento de eso, al momento de realizar la desconexión de esto, yo no voy a saber en dónde va cada cable. O al momento de hacer la revisión, en caso de que exista alguna falla, no voy a saber qué punto es de entrada y al otro punto donde está yendo la salida, dónde está llegando exactamente. Tal vez si la instalación tuviese poco cableado, algunos cables, no habría problema.
Y aparte de eso, si la distancia entre el punto de conexión de entrada y el punto de salida no fuese muy grande. Entonces la revisión no sería tan complicada. Pero generalmente no es así. O sea, tenemos bastante cableado y al momento de revisar, si no tienen etiquetas, bueno, van a tener doble trabajo al momento de realizar la revisión, ¿no? Uno tratando de verificar de dónde a dónde está llegando y otro recién enfocarse en darle la solución, ¿sí? Entonces el tema de señalización es muy importante, ¿ya? Estamos entrando a la última S y algo más que quisiera aportar acá, que bueno, no está dentro de las diapositivas, pero que sí es muy importante dentro de los trabajos de mantenimiento eléctrico, es el tema de señalización. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, y esto sucede cuando hacen el mantenimiento de equipos eléctricos, tienen que desenergizar, ¿no es cierto? Ahí es donde aplican las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. Entonces hay que revisar si está desenergizado, si existe energía de remanente, revisar si hay señalización y ahí es donde entra la parte de estandarización. Existen etiquetas, existen candados que sirven para realizar estos tipos de trabajos. Las etiquetas se utilizan de acuerdo a la criticidad y peligrosidad del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Yo puedo poner una etiqueta, pero al final la etiqueta puede ser omitida por alguna persona y volver a energizar, ¿no? Pero no es tan crítico, o sea, no corro el riesgo de perder mi vida. En algún caso se podría utilizar lo que es el candado. Entonces, con el candado yo garantizo de que absolutamente nadie va a energizar de forma accidental el tablero sobre el cual yo estoy trabajando, la máquina que yo he desenergizado para realizar el trabajo de mantenimiento, ¿no? Entonces, existe también el tema de estandarización al momento de realizar trabajos de mantenimiento, ¿sí? Finalmente, tenemos acá la última S japonesa, que corresponde a la disciplina, ¿no? Si se han dado cuenta, cada una de las S es como que el personal o la persona que está queriendo aplicar esto tiene que crear o generar una especie de hábito, ¿no? Y ahí es donde entra esta quinta S que es la disciplina. Entonces, si yo voy a hacer algo, tengo que ser disciplinado, consecuente al momento de realizarlo. No puedo bajo ningún momento dejar de hacerlo o omitir alguna tarea, ¿ya? Entonces, la disciplina, dice, no implica una obligación impuesta por otros. Disciplina es actuar de acuerdo a lo que se haya acordado entre todos por propia convicción. Y algo que dice acá que es importante es no ver esto como una obligación. En realidad esto de las 5 S que les he dicho se aplica en muchos ámbitos, incluido el tema de mantenimiento. Ustedes también pueden aplicarlo en su día a día, en sus casas, aplicarlo en donde sea. Es más que todo crear un hábito. Entonces, de nada sirve que a una persona se le obligue a hacer algo. ¿Por qué? Porque esta persona obligada no lo va a hacer de forma correcta, ¿no? Y para que funcionen estas 5 S japonesas, hay que hacer cada una de las tareas de forma correcta, no por obligación, sino como indica acá, más que todo por convicción. Nosotros tenemos que tener la certeza de que lo que estamos haciendo va a funcionar. Y en realidad está comprobado, las 5 S japonesas sí funcionan, incrementan en todo sentido la eficiencia y el rendimiento que tiene la empresa como tal, o donde sea donde nosotros estemos aplicando, ¿no? Mejora el trabajo de los operarios, el trabajo de todo el personal de la fábrica, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas son las 5 S japonesas. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Esta parte está clara entonces. Hay otro elemento que también es muy importante que lo tomemos en cuenta, que tiene que ver con el mantenimiento autónomo. El mantenimiento autónomo es otro de los pilares que hemos visto de la TPM, del mantenimiento productivo total, ¿no es cierto? Entonces, el mantenimiento autónomo es muy importante porque crea como una especie de sinergia. ¿Qué es esto de la sinergia? Se crea un trabajo en conjunto entre el personal de mantenimiento y el personal operario, ¿no? Los operarios. Miren,
Hay algunas tareas que son bastante básicas que no necesita que se las realice a través del personal de mantenimiento, no es necesario, ¿ya? Entonces, hablamos de tareas básicas que las puede realizar el operario y de esta manera al personal que es especializado, que vendría a ser el personal de mantenimiento, se lo puede ocupar o se puede ocupar su trabajo en otro tipo de tareas más específicas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros aprovechamos mucho más el trabajo del personal de mantenimiento, ¿no? Por eso dice autónomo. Entonces, autónomo no quiere decir propiamente que solo se va a hacer el mantenimiento, sino que se va a incorporar otro tipo de personal para que colabore con algunas tareas de mantenimiento, ¿no? Y aquí hay una relación bastante interesante entre lo que es un niño y lo que es una máquina, que es lo que deben tomar en cuenta las personas que aplican el mantenimiento autónomo, ¿ya? Miren, generalmente, ¿qué es lo que sucede acá? El operario tiene que identificar, verificando algún tipo de falla o algunas características de trabajo de la máquina. ¿A través de qué? A través de, por ejemplo, incrementos de temperatura en la máquina. En el caso del niño estamos hablando de también incrementos de temperatura, lo que vendría a ser la fiebre, ¿no? En un niño el incremento de temperatura se identifica como algún tipo de enfermedad que tiene o algún problema dentro de su organismo, ¿no? Entonces, problemas dentro del organismo del niño conllevan a que éste generalmente presente como síntoma fiebre, ¿no? En el caso de la máquina, bueno, obviamente hay que analizar con qué tipo de máquina estamos trabajando. Las máquinas también tienen rangos de trabajo. Entonces, dentro de estos rangos de trabajo entra el tema de temperatura de trabajo. Entonces, yo tendría que conocer cuál es la temperatura a la cual debería operar la máquina para que si en algún caso la máquina llega a tener alguna sobrecarga, se manifieste a través del exceso de temperatura y sea de fácil identificación para el operario. Nuevamente, el operario tiene que trabajar de forma conjunta con el personal de mantenimiento, porque en realidad el personal de mantenimiento no está todo el tiempo con la máquina. El que está todo el tiempo con la máquina es el operario, ¿no? Por otra parte, ¿no? Que un niño llore todo el tiempo también es síntoma de que tiene algún tipo de problema, tiene alguna dolencia, alguna inquietud, algo le está pasando al niño, ¿no? En el caso de la máquina pasa algo bastante parecido, el exceso de ruido, ¿no? Si hay presencia y exceso de ruido, quiere decir que algo está pasando también en la máquina, ¿no? Hablamos también el tema de hambriento, ¿no? El niño tiene hambre. En el caso de las máquinas, tenemos visores, niveles de lubricación, en donde podemos llegar a distinguir si la máquina le hace falta un poco más de lubricante o tal vez el caso contrario, si se nos ha ido la mano con el lubricante. Algo interesante pasa con los niños, ¿no? El niño cuando no se le da de comer, tiene mucha hambre, presenta cierto tipo de exigencias, ¿no? Comienza a pedir alimento. Algo bastante parecido pasa con las máquinas. Estamos hablando de carencia en el caso del niño de alimento y en el caso de la máquina de aceite. Pero ¿qué es lo que sucede con el caso contrario? ¿Qué es lo que sucede cuando al niño le damos mucho alimento? Se puede indigestar, igual podemos incurrir en algún tipo de problema dentro del niño, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con la máquina? Y es por eso que tenemos el visor. Tampoco podemos ponerle alegremente el lubricante pensando que poniéndole mucho va a trabajar bien. El exceso de lubricación ocasiona problemas dentro de la máquina. Dentro de uno de ellos es la sobrecarga, ¿no? Entonces, el tema de la cantidad de alimento que uno le tiene que dar a un niño es medido. Y lo mismo pasa en la máquina. La cantidad de lubricante que nosotros podemos y debemos poner dentro de la máquina también es limitado, ¿ya? Por otra parte, tenemos el tema de chequeo de pulso. Podemos tocar la máquina. En el caso del niño, el chequeo de pulso es ver las pulsaciones por segundo o por minuto, mejor dicho, perdón, que tiene. Y en el caso de la máquina es detectar si la máquina tiene algún exceso de vibración, ¿no? Finalmente, el tema de, en el caso del niño, cuando se ensucia, ¿no? En el caso de la máquina vendría a ser algún tipo de fuga de aceite, ¿ya? Y eso es fácil de identificar. Bueno, en el niño obviamente hay bastantes formas de verificar que el niño ya está sucio. En el caso de la máquina también, ¿no?
Dentro de los parámetros de verificación podría ser lo que hemos visto en alguna de las diapositivas, que era algún derrame de aceite, o también había en algunas de las diapositivas que vimos por ahí, el tema de que se cree como una especie de capa de la polvareda, se adhiera a las piezas, quiere decir que ahí hay algún tipo de fuga y esa fuga está provocando que la tierra, el polvo, se adhiera de manera mucho más fácil, ¿no? Miren, cuando hablamos de mantenimiento autónomo, hemos hecho la comparación entre el niño y la máquina. Estamos hablando de alguna manera de tareas dentro de el mantenimiento autónomo que tiene que realizar el operario. Si se han dado cuenta, más es hacer revisiones, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el operario? El operario va a ser como el papá del niño, ¿no? Y el personal de mantenimiento va a ser el médico. Entonces el papá del niño va a agarrar, va a identificar el problema y posteriormente, si no le va a poder dar solución, va a tener que llamar al personal de mantenimiento. Es por eso que les decía, miren, o sea, la comparación del niño es bastante bonita, digamos, porque se asemeja bastante a lo que es la máquina, cómo trabaja la máquina y cómo se aplica el mantenimiento autónomo más que todo, ¿no? Hay trabajos, hay tareas que el operario, el papá del niño, no puede hacer, ¿sí? Entonces tiene que llamar al médico, en el caso del operario tendría que llamar al personal especializado, al personal de mantenimiento, para que venga y realice la refacción. Fuera de eso, el trabajo, si se han dado cuenta del operario aplicando el mantenimiento autónomo, es más revisar, chequear, ¿no? Revisar, chequear y en algunos casos incluso hasta el tema de limpieza, ¿no? Pero más de eso, trabajos específicos no. Pero sí es bueno tener a alguien ahí que monitoree y puede identificar, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos identificando acá algunas tareas dentro del trabajo del operario que toma en cuenta, por ejemplo, chequear si tuercas y pernos están bien ajustados. Si no lo están, entonces el personal tendría que realizar el ajuste, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos elementos de fijación, entonces tendría que revisar si están ajustados y hacer el ajuste. Chequear si los rodamientos han sido lubricados, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de partes de la máquina donde tenemos rodamientos, siempre hay que verificar que los rodamientos tengan lubricación, ¿no? Chequear si las bandas están en perfecto estado. En el caso de los rodamientos, en el caso de las bandas, el personal, el operario, no va a realizar el trabajo, ¿no? No va a realizar este trabajo. El personal de mantenimiento es el que tendría que realizar, pero el personal operario va a revisar, le falta lubricación al rodamiento, entonces va a llamar al personal de mantenimiento para que realice la lubricación. Las correas están mal tensadas, ¿no? Entonces va a llamar al personal de mantenimiento, el personal de mantenimiento va a hacer una revisión de las correas para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Chequear si las tuberías de líneas de enfriamiento están en buen estado y con direccionales. Estas son las líneas que nos está mencionando, ¿no? Las tuberías de líneas de enfriamiento. ¿Cuáles son las direccionales? Las direccionales son estas llaves que estamos viendo acá, que les había comentado que también reciben el nombre de órgano de corte. Las comúnmente llamadas llaves de paso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de la direccional? Yo les hago una pregunta. Si yo hago la instalación de esta válvula, de esta llave de paso, en este sentido, ¿es lo mismo que si la instalo hacia abajo? ¿O tiene alguna diferencia? ¿Qué opina? ¿Influye si yo lo pongo mirando hacia arriba o mirando hacia abajo? ¿Va a funcionar igual? ¿No va a funcionar? Y que puede que funcione bien y a la vez sea confuso, porque otros... Buenas noches, hija. Termina, por favor. No creo que te llames Cecilia. Termina, por favor. Álvaro, sí. Álvaro, soy... Ya, Álvaro, termina, por favor. Nos estabas explicando. Un ratito, por favor. No lo terminé de escuchar al compañero. La forma depende, que a veces lo colocan recto o horizontal y varía. En otras ocasiones es confuso. Eso es nomás. Ya. Es confuso, dice el compañero. Ahora sí, Miguel, ¿qué querías decir? Bueno, hija, buenas noches. Por el tema de llave de paso, ¿no es cierto? Es un seguro que a un solo lado no me puede ir, no puede retornar. Si lo ponemos al revés, el llave de paso,
ya está mal instalado ya, porque solamente una dirección va. ¿Ya? Ahí te corrijo. Eso quería decir, hija. Muchas gracias, Miguel. Ahí te corrijo. Hay algunas que son unidireccionales, que es la que estás mencionando, y hay otras que son bidireccionales. Entonces, si yo lo pongo al revés, en realidad no va a pasar nada. O sea, la posición de la llave es la siguiente. En este sentido en el que estamos viendo en este momento, quiere decir abierto o cerrado. Ahorita como estamos viendo esto. Abierto. Abierto, muy bien. ¿Qué pasa si esto lo desplazo? Lo estamos viendo abierto. Ahorita estamos viendo abierto. ¿Qué pasa si esto lo desplazo a 90 grados? Cerrado. Esto se va a cerrar. Igual sigue siendo ¿No? abierto. No, 90 grados te he dicho. Si agarro esto de acá con mi mano, Sí, se va a cerrar. lo vamos a cerrar. Hay algunos casos que son unidireccionales y otros casos que son bidireccionales. Los que son bidireccionales, no importa si esto lo pongo hacia arriba o esto está hacia abajo, a 180 grados. Pero lo que sucede es que no voy a tener la direccional del sentido en el cual está yendo el fluido, ¿ya? Esto que estamos viendo acá nos está indicando de que el fluido está yendo en el sentido que nos está apuntando aquí el mango de la llave. Quiere decir que el fluido está yendo hacia arriba, y en estos dos casos de acá está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, la direccional es bien importante porque nos da el sentido de hacia dónde está yendo, ¿no? El tipo de fluido o cualquier fluido que estemos transportando por las tuberías. Entonces, la ubicación de esto, aunque no crean, sí es muy importante, ¿ya? Después dice acá, ¿no? Chequear si el motor eléctrico está limpio, en buen estado y los cables que estén bien protegidos. Y aparte de eso, hay que revisar también el ajuste de los cables, ¿no? Un mal ajuste de cables eléctricos provoca lo que son las chispas y puede provocar sobrecarga, un sobrecalentamiento, un desgaste en los cables, provoca muchos tipos de problemas, ¿no? Hay que chequear si el medidor de temperatura está en perfecto estado, chequear si la tapa del refinador está limpio, ¿no? Eso de acuerdo a la máquina que estamos viendo acá. Miren, el trabajo del personal de mantenimiento, aparte de algunas tareas de limpieza y podría hacer algunos ajustes, en realidad se limita mucho al tema de revisión. Chequear, 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 chequear. Hablamos puramente y netamente de chequeos, ¿no? Entonces, es importante que esta persona sea los ojos del personal de mantenimiento para que el rato que falle algo puedan llamarle y se pueda dar solución de manera temprana, ¿ya? Muy bien, hasta acá, que bueno, prácticamente ya no nos falta mucho para terminar las diapositivas. Estaríamos quedando hasta aquí, ¿no? Estaríamos terminando con lo que es el mantenimiento autónomo. Me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. Algo que quisieran que les repita, tal vez. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esto de acá ya no nos faltan muchas diapositivas, son algunas cuantas. Vamos a terminarlo la siguiente clase y vamos a hacer la introducción del siguiente tema. Y de esta parte de las 5 S tendríamos igual un cuestionario programado para el día jueves, ¿ya? Entonces váyanse preparando, vayan dándole una pequeña leidita. Y bueno, si no hay más preguntas, estaríamos quedando hasta aquí, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, vayan dándole una leidita. La siguiente clase hay para fin de semana. La mayoría estaría de acuerdo en que los cuestionarios les habilite fin de semana. Si la mayoría está de acuerdo, yo no me hago problema. Sí, Ya. Entonces, los cuestionarios los voy a programar para el fin de semana. Fin de semana en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿A qué hora? ¿En qué turno? Para fines de semana, pero en la mañana, en la tarde, en la noche. Para la noche. Ya, perfecto.
Ya, está muy bien. Entonces, sábados en la noche voy a programar sus cuestionarios. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, estamos quedando hasta aquí. Estamos quedando con que el cuestionario va a ser para el día sábado en la noche. Y este cuestionario que van a hacer, por si acaso, es solamente de la parte de las 5 S. ¿Ya? El siguiente tema que vamos a abordar, la siguiente clase, vamos a hacer, como les decía, una introducción, pero eso ya es un tema aparte. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces en eso estamos quedando. Cristian, las diapositivas están ahorita en la plataforma. En la plataforma ahorita tienen el libro de la materia y tienen acá abajo, miren, la lectura 2 que son las 5 S japonesas, ya tienen acá también las diapositivas. Y la clase grabada se las voy a subir en un momento más, como que ya estamos terminando. Después de eso voy a convertir el video y lo voy a subir a YouTube. ¿Ya? No, no te preocupes. Muy bien, entonces en eso estamos quedando, chicos. Con los que tienen exposición mañana en taller de grado, no se olviden, por favor. El resto que quiera asistir de espectador, yo voy a crear la sesión así como normalmente creamos. Y bueno, nos estaríamos viendo mañana con taller de grado. Que estén bien, chicos. Un saludo grande.